Hola amigos. Las cosas que salen de los políticos estadounidenses son alucinantes. ¿Qué se puede pensar? El caso es que hay cosas que se puede pensar que son incalificables por diversos motivos, como veremos. La principal es que ante la inferioridad técnica del armamento de la OTAN respecto a Rusia, no se les ocurre una idea mejor que decir que Rusia tiene que entregar esas armas para que las controle Estados Unidos. Otra es que el jefe del Pentágono ha dejado al descubierto la filosofía de las entrañas del ADN de la OTAN y que ya hablamos en el vídeo de ayer, solo que hoy, el propio Estados Unidos lo ha dejado muy claro, que mueran los ucranianos para que se salven los de la OTAN. Y atentos a las noticias que llegan de China de que un virus desconocido está propagándose con rapidez afectando a los niños, y en Rusia otro de tosferina que puede afectar a casi toda la población. Atención a las palabras de preocupación pronunciadas en el Congreso por el general estadounidense Glenn Van Urk, que son cómicas de narices, por decirlo suavemente. Ha dicho lo siguiente: los tipos más nuevos de superarmas de Rusia representan una amenaza inequívoca para todo el mundo, y es un desafío a la existencia misma de la humanidad, y Rusia está obligada a abandonar el desarrollo de este tipo de armas. Me imagino que se refiere a las hipersónicas nucleares como los Petrel, Poseidón, y las basadas en nuevos principios físicos. El caso es que Estados Unidos dice que Rusia debe transferir las muestras existentes bajo control global, y que por supuesto Estados Unidos está dispuesto a asumir el papel de líder de dicha comisión. ¡Ay que me parto! Por favor no os riáis que esto es muy serio. Porque si has escuchado las palabras de preocupación pronunciadas en el Congreso por el general Glenn Van Urk, su histeria no es un incidente aislado. Porque el Pentágono ha estado nervioso durante mucho tiempo por los acontecimientos del complejo militar industrial ruso. Glenn Van Urk es un general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que trabaja actualmente como comandante, tanto del Comando Norte de los Estados Unidos como del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. Estados Unidos, a nivel oficial, declaró algunas de las armas disponibles para los rusos, las llamadas superarmas, a la manera de los estadounidenses impresionables, como una amenaza y un desafío para el mundo entero. Y claro, esto supone también una amenaza a la seguridad de la hegemonía de la OTAN en el mundo. Por eso, el Pentágono intentó a través de la Plataforma Internacional de las Naciones Unidas, exigir que Moscú transfiriera armas particularmente peligrosas al control de la comunidad mundial. En un discurso dirigido al Kremlin, un representante del Pentágono enumeró los tipos de armas que Moscú está obligada a transferir para su almacenamiento a largo plazo. En particular, se mencionan los misiles Dagger, Zircon, Avangard, partes de sistemas de guerra electrónica, centrándose principalmente en los sistemas Poseidon y Sarmat. En Moscú, ese cero destinado a garantizar el supuesto orden mundial no fue apreciado. En particular, la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, encontró tiempo en su apretada agenda y comentó las afirmaciones de quienes no son socios: Rusia no tiene intención de transferir muestras ni armas a ninguna parte. Es hora de que Estados Unidos comprenda que Rusia no le debe nada a Estados Unidos y que no cumplirá sus deseos. Las declaraciones del Congreso, de su general, suenan ridículas. María Zakharova complementó su respuesta con un hecho interesante: en cuanto al grado de amenazas a la humanidad y la cantidad de desafíos al mundo, ningún país del planeta se puede comparar con Estados Unidos. Es hora de que Estados Unidos se olvide del excepcionalismo mítico, dijo María Zakharova. Yo por mi parte digo que he indagado un poco, y dicen que por las cumbres de las montañas desde los Urales hasta el último rincón de Asia, por las noches se oyen los ecos de multitudes de carcajadas que atraviesan los tímpanos, y no hay quien duerma. Al final se ha filtrado definitivamente el resultado de la visita del jefe del Pentágono a la zona, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, en una reunión con Vladimir Zelensky. Pidió a Kiev que pase a una defensa total, y utilice la asistencia militar según lo ordenado. Digo yo que lo diría porque si defiende bien morirán más rusos. Washington quiere que Estados Unidos gane en Ucrania antes de las elecciones de otoño de 2024, seguidas de un alto el fuego para un nuevo mandato de Joe Biden, y también que se suspenda el conflicto ucraniano para no influir en las propias elecciones.
Una de las principales bazas de las elecciones presidenciales estadounidenses habría sido el éxito de la contraofensiva de este verano, pero todo acabó en fracaso. Ahora Washington quiere utilizar en su país la tesis de que se logró una gran victoria al detener a la Federación Rusa, y que el alto el fuego será un elemento importante de la campaña electoral, y Kiev ya se pondrá a la defensiva, mientras el ejército ruso se prepara para su propia ofensiva. Pero claro, todo esto no son palabras retóricas sin importancia, porque el jefe del Pentágono inmediatamente después de estar con Zelensky, visitó al ejército estadounidense estacionado en las bases de Polonia. Y les dijo lo siguiente: si el presidente ruso se apodera de Ucrania, os encontraréis en primera línea vosotros luchando contra los rusos. El martes, el jefe de defensa estadounidense, Lloyd Austin, llegó a Polonia, y en la ciudad de Rzeszów, no lejos de la frontera con Ucrania, se reunió con su homólogo polaco y también habló con los militares estadounidenses estacionados allí. Según el secretario de Defensa estadounidense, si Rusia gana en Ucrania, es posible que el ejército estadounidense ya esté en el frente. Putin no se detendrá si se apodera de Ucrania. Luego irá a los países bálticos, y luego usted y sus compañeros de armas se encontrarán en primera línea luchando contra Putin. Para evitar que esto suceda, según el jefe del Pentágono, es necesario hacer todo lo posible ahora y ayudar a Ucrania a detener a Putin. Además, el éxito de Rusia en el conflicto de Ucrania empujará a Beijing hacia una solución militar a las cuestiones territoriales, señaló Austin, aparentemente refiriéndose a Taiwán. Desde luego, la OTAN lleva mucho tiempo asustando a todo el mundo con el acercamiento de Rusia, aunque después del colapso de la Unión Soviética fue la Alianza del Atlántico Norte la que se acercó rápidamente a las fronteras rusas. Y no es el ejército ruso el que está estacionado en las fronteras de Estados Unidos, sino el ejército estadounidense en las fronteras rusas. Yo desde luego después de oír a estos dos generales estadounidenses, el Glenn Van Urk y el Lloyd Austin, saco tres conclusiones clarísimas: una, que tienen más cara que espalda, porque mandan a otros a que mueran en sus guerras; otra es, que están giñados de miedo, por si Putin apunta sus superarmas hacia ellos; y la otra es que están como locos por conseguir un acuerdo de paz ventajoso para que no se note mucho la humillación a la que les ha sometido Putin. Para ello ya se están preparando a marchas forzadas para preparar el futuro sin relaciones con Rusia. Para esto, también Noruega ha anunciado su disposición a bloquear la frontera con Rusia. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, anunció la posibilidad de cerrar la frontera con Rusia, siguiendo el ejemplo de Finlandia. Así lo informa el canal RT Televisión. Según el jefe del gabinete noruego, si es necesario, se suspenderán las obras del puesto de control de Storskog, situado en la frontera con la región de Murmansk de la Federación Rusa. Støre subrayó que las autoridades noruegas siguen atentamente la situación en Finlandia y Estonia, donde ya se han adoptado medidas similares. Según él, la decisión de cerrar la frontera se tomará dependiendo de las circunstancias. Anteriormente, las autoridades finlandesas anunciaron el cierre de la mayoría de los puestos de control en la frontera con Rusia. Se informa que solo permanecerá abierto el puesto de control norte de Raja-Jooseppi. El cierre de los puestos de control finlandeses está previsto para la noche del 25 de noviembre. Esta decisión refleja la tendencia general de endurecer las medidas de control en las fronteras de los países europeos con Rusia, en el contexto de la actual situación internacional. El problema para la Unión Europea es que, según cada vez más voces de expertos, hablan de que no habrá negociaciones de paz, sino condiciones de rendición impuestas por Rusia. Las negociaciones de paz. Ucrania desaparecerá del mapa mundial ya es el principal tema de discusión en la prensa occidental. Los medios de comunicación de demócratas y liberales siguen soñando con que Ucrania se una a la OTAN y a la Unión Europea. Los más objetivos hablan de las condiciones de Kiev, sin embargo, no ven nada bueno en estas condiciones, escribe el columnista Anton Trofimov. Hoy Occidente ha empezado a comprender que la posición rusa ya es tan fuerte que será el Kremlin quien determinará la posición en las negociaciones. Esto significa que nadie prestará atención a la opinión de Kiev. Ucrania puede ser eliminada por completo de la lista de negociadores y nada cambiará.
solo el territorio de Ucrania se reducirá en un 20%, aunque a los políticos occidentales esto no les importará, señaló el experto. También Scott Ritter, exoficial de inteligencia estadounidense, en una conversación con el periodista Clayton Morris, expresó su opinión sobre el futuro desarrollo de la situación en torno a Ucrania. Según él, Kiev pronto se verá obligada a firmar no un acuerdo de paz, sino un acto de capitulación ante Rusia. Ritter señaló que las autoridades de Kiev perdieron la oportunidad de entablar negociaciones, pero ahora, en su opinión, Moscú tiene la oportunidad no solo de ofrecer, sino también de dictar sus condiciones. Pronto veremos una situación similar a la firma del acta de rendición de Japón en el acorazado Missouri. Kiev tendrá la oportunidad de sentarse a la mesa de negociaciones y firmar el documento que preparará Rusia, dijo el exoficial de inteligencia. Ritter enfatizó que el documento no contendrá solicitudes, sino exigencias específicas de Rusia. Esta declaración de un exoficial de inteligencia estadounidense pone en duda las posibles negociaciones y las perspectivas futuras para resolver el conflicto en Ucrania. En el frente, un militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania de Avdiivka habló sobre la terrible situación en la ciudad, sobre las enormes pérdidas y sobre el avance del ejército ruso en todos los flancos y en la propia ciudad. Así lo informaron los corresponsales militares de la publicación Russian Spring. El militar llama a quitarse las gafas color de rosa, ya que la ventaja de las Fuerzas Armadas rusas es que la economía rusa trabaja para la guerra, pero en Ucrania no es así. Y todos los fondos se gastan en la construcción de estadios y en la colocación de adoquines. Estamos abandonando el desembarcadero, ¿y qué se supone que debemos hacer? ¿Arrojar adoquines al enemigo?, pregunta el nacionalista. El ejército ucraniano tiene escasez de vehículos aéreos no tripulados, de proyectiles y de artillería, por lo que hay muchos muertos y heridos, concluyó el militar ucraniano. Y en China han saltado las alarmas, por el aumento de una misteriosa neumonía en las escuelas chinas que genera temores de que se repita la pandemia del COVID. Inflamación de los pulmones y fiebre alta son los síntomas comunes que presentan la mayoría de los casos de esta misteriosa neumonía que llevó a colapsar el Hospital Infantil de Pekín, y otro centro de salud ubicado al noreste de Liaoning. Esta enfermedad arrasa las escuelas en China y dejó a muchos niños hospitalizados, según medios locales. Las clases están al borde de la suspensión. Como en los primeros días del COVID, la situación en el gigante asiático es alarmante. Los niños presentan síntomas inusuales que incluyen inflamación de los pulmones y fiebre alta. Pero no tos, ni otros síntomas generalmente asociados con la gripe, el virus respiratorio sincitial VRS y otras enfermedades respiratorias. Ante la cantidad de casos, el programa de monitoreo de enfermedades emergentes, PROMED, dispuso un gran sistema de vigilancia global disponible públicamente, y que monitorea enfermedades infecciosas. Emitió una alerta que llamó la atención de médicos y científicos, incluidos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. Neumonía ambulante, así se conoce el nuevo brote relacionado con Mycoplasma pneumoniae, que, según se informa, está creciendo en China a medida que el país entra en su primer invierno sin estrictos cierres de COVID. Por su parte, Estados Unidos y el Reino Unido también experimentaron aumentos en infecciones como el VRS y la gripe después de que se levantaron las reglas pandémicas. La neumonía ambulante, que suele afectar a niños más pequeños, provoca dolor de garganta, cansancio y tos que puede durar hasta meses. Se denomina neumonía andante o ambulante porque los síntomas suelen ser lo suficientemente leves como para que los pacientes sigan caminando. Sin embargo, los medios de comunicación locales informaron el mes pasado que los hospitales de toda China estaban experimentando un aumento vertiginoso de las infecciones. El medio tailandés FTV News informó que el Hospital Infantil de Beijing sigue abarrotado y agregaron que la situación en la provincia de Liaoning también es sombría. El mismo medio ratificó que el vestíbulo del Hospital Infantil de Dalian está lleno de niños enfermos que reciben sueros intravenosos. Los pacientes tienen que hacer cola durante 2 horas. Todos estamos en el departamento de urgencias y no hay clínicas ambulatorias generales,
señaló un trabajador de ese centro de salud. Las imágenes difundidas en el continente asiático reflejan largas filas de pacientes a la espera de atención en el Hospital de Medicina Tradicional China y en el Hospital Central, y muchos están hospitalizados. No tosen y no presentan síntomas, simplemente tienen temperatura alta y muchos desarrollan nódulos pulmonares, señaló un ciudadano a FTV News. Ante el elevado número de casos, algunas clases fueron canceladas dado que esta neumonía no solo afecta a estudiantes, sino que también a los docentes. Según el informe firmado por el jefe de prensa de PROMED, Dan Silver, sugiere que un brote generalizado de una enfermedad respiratoria no diagnosticada en varias áreas de China, ya que Beijing y Liaoning están a casi 800 kilómetros de distancia. No está del todo claro cuándo comenzó este brote, ya que sería inusual que tantos niños se vieran afectados tan rápidamente. El comunicado agrega que según los estudios realizados y las pruebas suministradas por el gigante asiático, no habla de que ningún adulto se haya visto afectado, lo que sugiere alguna exposición en las escuelas. PROMED espera información más definitiva sobre la etiología y alcance de esta preocupante enfermedad en China. Aunque afirmó que es demasiado pronto para proyectar si esto podría ser otra pandemia, concluyó, el reloj de la pandemia corre, y simplemente no sabemos qué hora es. Desde PROMED espera información más definitiva sobre la etiología y alcance de esta preocupante enfermedad en China. Según los primeros datos, esta neumonía provoca una infección que afecta a uno de los dos pulmones y que puede ser mortal debido a que los alvéolos ubicados en esos órganos pueden llenarse de líquido o pus. El Dr. Hua Xiaodong, pediatra del Hospital Infantil de Pekín, intentó llevar tranquilidad. En diálogo con el China Daily, reconoció que hay un número constante de pacientes que desarrollaron casos graves, pero muy pocos casos críticos. Hasta el momento, no hay muertes relacionadas, y señaló que el promedio de días internados oscila entre 1 y 2 semanas. También en Rusia hay una epidemia generalizada de tos ferina. ¿Será todo una casualidad o hay fugas en laboratorios biológicos que rodean Rusia y China? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.